En casa, no, en casa yo era muy respetuoso, sí. Pero si salía a la calle con los amigos ya cambiaba el espectro, era muy cansón, muy peleón, muy de todo. Te agarrabas, Muy, muy, peleado. Te agarrabas. sí, y muy revolucionario en el sentido de que me gustaba, sí, imponerme cuando habían cosas que no me agradaban. Siempre he sido muy pro libertinaje. Y llegó el primero que llegó fue un chico que se llama Choman, que es de Irak, Kurdish Iraqi. Y ese llegó y me dijo, bueno, ya vienen ellos, le voy a enseñar a cómo se toca el llamador. Y comienza a hacer eso y comienza a cantar la piragua. Y ahí es donde yo digo, un Kurdish Iraqi en Londres me está enseñando a mí cómo tocar la piragua. Hoy, ¿cómo se siente ese Andrés frente a ese otro Andrés? No, pues si le pudiera decir algo sería confíe, confíe en la vida, sí. Porque no, yo creo que todos los pasos que me ha tocado dar, todo lo que he vivido, mm, no desearía nada de eso. Eh, Creo que ha sido una experiencia muy bonita, una vida muy bien vivida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de qué podemos, cómo definir colectivos, música, cultura, tradiciones, pero modernidad. O sea, es un poco de mucho, ¿no? Y que este personaje está aquí en el Reino Unido hace mucho tiempo, mucha gente me lo ha recomendado, yo lo he visto y qué rico lograr tenerlo aquí en esta tertulia. Se trata de Andrés Posada. Bienvenido, Andrés, a la tertulia del martes. ¿Cómo estás? Saluda a todos, un placer estar acá y pues y compartir esta tertulia. Sí, bueno, a los tertulieros, a veces me bromea, me dicen que tortulieros, ¿qué tal? A los amigos de la tertulia les contamos. Andrés Posada es colombiano, vive en el norte de Londres y él lidera de alguna manera un movimiento musical muy lindo que es muy, como le dicen, de las raíces, en inglés dirían de underground, ¿no? De abajo hacia arriba. Y bueno, mejor tú, ¿por qué no nos cuentas quién es Andrés Posada? Bueno, yo soy colombiano de Pereira. Llegué en el 97 a los 19 años a Londres. Am, Dentro del contexto de lo que hago, pues puedo contar que por allá en el 2008, después de estar trabajando mucho acá, de luchando en lo que es la migración, de no estar lejos, de pronto no tener tantos amigos, de todavía luchar con el idioma. Ya encontré un lugar en ese tiempo en Vauxhall, eh, que se llamaba, bueno, lo dirigía un grupo que se llamaba Nueva Generación, liderado por Laurita Villegas. Y para mí ese fue un punto de cambio total. Encontrar el arte, encontrar otros latinos interesados en el arte. Todos los días se hacía algo, fuera capoeira, tambores, teatro, se pintaba. Ese proceso duró y terminó en el 2011. Comenzó en el 97, ellos lo comenzaron y yo llegué en el 2008 y en el 2011 ya pues, varias personas dijeron que había cumplido un ciclo. Era más que todo para los latinoamericanos, jóvenes latinoamericanos aquí en el Reino Unido. Eh, en ese momento a mí, lo que me cambió a mí, lo que me dio a mí ese proyecto, yo sentí que tenía una deuda inmensa, siento que tengo una deuda inmensa. Y entonces desde allí partí a crear un nuevo grupo, ya no solo para latinos, eh, sino para migrantes en general. Eh, y comenzó con jam sessions. Más que todo comienza a utilizarse la filosofía de nueva generación a lo que nos llegaba después. Entonces comenzamos a hacer jam sessions,
nos llegó una radio que nos ofreció un espacio, comenzamos a crear espacios de radio comunitaria para jóvenes con enfoques musicales. Un día era reggae, reggae, otro día rock en español, otro día más exploración de los músicos que habían en Londres. Y eso fue con Extra Musical. Y esa fue la partida. De ahí lo que pasó en adelante fue que llegaron muchos artistas a unirse y a compartir con nosotros, a crear eventos. El Diversity todavía se hace cada año. Se hace el Día de los Muertos, se hace el Love is Not for Sale, que son eventos en los que nosotros hemos aprendido a utilizar las artes en conjunto. Lo llamamos Art Jams. Wow. Bueno, Eh, esto es increíble, ¿no? En lo que es sí, este arte de la unión, ¿no? De trabajo, además sin recursos. sí, sí, esa es la enseñanza pero es a la vez él lo hace mucho más real en el sentido de que a veces tienes grupos donde hay gente que está más interesada en el funding y si hay cuánto de budget, que no está mal, pero cuando se hace algo comunitario eso le da un valor agregado, porque la gente lo hace realmente de corazón, porque quiere, la integración es mucho más directa, más real. Bueno, y Eh, hablando de Andrés Posada, ¿por qué no comenzamos a hablar desde el comienzo? Comencemos desde el comienzo, diré. Y es ese chico pereirano. Háblanos de quién era antes de y qué pasó, cómo era tu vida, cómo era tu vida pereirana, todo eso. pues yo soy ex salesiano, terminé, bueno, sí, casi terminó en el salesiano. El último año ya me terminé en otro colegio que se llamaba el Rafael Reyes. Eh, pero sí, la parte católica de que aprendí en la iglesia, en el colegio de la iglesia, me ayudó mucho también. O sea, a pesar de las críticas que hay, de todo lo que hay contra la iglesia católica hoy en día, que no soy católico, por lo mismo. Pero, digamos, nunca me tocó un cura que yo pueda criticar de ellos. No, los salesianos fueron me enseñaron mucho, muchísimo, en cuanto a la parte comunitaria y todo. Eh, fui parte de un grupo que se llamaba ALAS, Asociación de Líderes y Amigos Salesianos. Llevamos café, chocolate a lugares pobres, jugamos partidos con los niños y hacíamos labores sociales. Entonces, desde ahí yo creo que ya, sí, ya había un poco de ese ánimo por la comunidad. Por el lado artístico, yo diría que mis padres no eran artistas en el sentido musical, pero les gustaba mucho. Entonces yo crecí entre rancheras y música de los sesentas, siendo yo mismo el DJ de mi papá, colocando los discos. Entonces también se creó un cierto amor por eso y ya llegar cuando llegué aquí a los 19, pues enfrentarse uno a todo un universo mucho más grande, mucho más extenso. Eh, eh, sí, sirve también porque cuando uno es curioso, pues comienza a mirar qué es lo que hay que me gusta, qué es lo que quiero explorar. Y así fue, aquí también he conocido muchos amigos artistas. Pero en Colombia yo creo que esas dos bases las mantengo desde allá, el sentido de lo comunitario y el gusto por el arte. Y ese niño, ese jovencito en casa, ¿cómo era? ¿Era el rebelde, era el consentido, era el menor, el Ah, mayor? ¿Cómo era? pues no, era muy raro porque era también en casa, no, en casa yo era muy respetuoso, sí. Pero si salía a la calle con los amigos ya cambiaba el espectro, era muy cansón, muy peleón, muy de todo. Te agarrabas, Muy, muy, peleabas, te agarrabas. sí, y muy revolucionario en el sentido de que me gustaba, sí, imponerme cuando habían cosas que no me agradaban. Siempre he sido muy pro libertinaje.
Bueno, ¿y qué pasó? Estabas en eso, estabas con en un mundo bien formadito y 19 años. ¿De dónde vino esa idea de salir del país? Pues de mi hermana estaba aquí en el 96 y llegó un mensaje, o sea, yo terminé el colegio y me llegó un mensaje de ella de que sí me gustaría venir y, y de una. Para el momento estamos hablando del 97, pues yo nunca me había imaginado ni siquiera pasar pues por acá, por Europa en ese momento, ¿no? Y fue algo así flash, de que ella me dijo, ¿quieres venir? Yo le dije sí y 2 semanas después ya estaba acá. ¿Y qué sentiste pues en ese proceso cuando la toma de decisión, por qué sí y por qué tenías algún argumento de repente para que no, tu mamá, tu papá, que... No, 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 ahí sí no hubo resistencia alguna, por lo mismo, en ese momento yo creo que estaba pasando por, había, mi abuelo, que era un referente mío, pues fuerte, estaba en ese momento ya, tenía cáncer y estaba a punto ya sabíamos todos que se iba a ir dentro de poco. El, el agosto anterior a mi venida aquí, en el 96, había muerto mi mejor amigo en el momento, un accidente de carro que debía ir yo. Y sí, fue como se acabó el colegio, todo. Yo sentía que había una necesidad de simplemente cambiar todo. Y ahí llegó esa propuesta y fue, sí, sí, Sí. súper agradecidísimo de haber aceptado esa propuesta. Y llegas, tomaste pasaporte en manos, avión, un chico directo de Pereira a Londres. ¿Cómo fue eso? Sí. Pues no, no fue nada, o sea, de verdad que no. Y en ese momento todo era muy diferente, ¿no? Eh, no había tanto tránsito en ese momento de gente viajando, no había visa, no había muchas cosas, entonces todo se dio muy fácil. Y como te digo, fueron 2 semanas de que mi hermana compró el tiquete, de que yo saqué el pasaporte y de una. Y ya llegué acá. Yo estuve 2 años y me deportaron. Ay, Me cuéntame, deportaron de la... te deportaron, ¿cómo fue? Bueno, lo mismo, todo el tema era que no había arreglado los papeles, eh, y hubo una fiesta en la que estuve, salí muy en la mañana y fui al paradero, trataron de robarme, yo salí corriendo y tratando de huir de esto. eh, yo creí que me estaba metiendo de nuevo a la casa donde estaba y esa era muy borracho y me metí fue una casa pues, de una familia. Y allí ya me llamaron la policía, me sacaron, yo asustado de todo y ya lo siguiente que ya me llevaron a centro de detención y 3 días después para Colombia de nuevo, ¿Y cómo, deportado. qué se sentía? Que ser como, si Pues, rechazado, juzgado, no sé. no, no, o sea, yo entendía porque, o sea, como te digo, lo que pasó fue como que en medio de los tragos, todo eso, yo me imaginaba uy, que despertar uno, o no despertar, que se despertara una familia con una persona por ahí así, que llamara a la policía. Entonces yo decía, pues sí la embarré, ¿no? Pero, pero a la vez también era todo fue el miedo, todo fue el susto, no me sentí como en mal de que hubiera hecho algo mal, sino que sí, la situación. Y ya estando ya pues enterado de que, bueno, me devuelvo para Colombia, en ese momento yo creo que a nadie se le da como una maldición, ay, voy de nuevo para Colombia, ¿no? Yo estaba contento, pero llegando allá me di cuenta de que a la vez también, o sea, el primer mes fue excelente y ya al mes ya no sabía qué hacer, no tenía nada que hacer, no, y comencé a extrañar Londres. ¿Qué Me di extrañaba? cuenta de que hay una cierta seguridad en, digamos, en el tiempo. Sí, tú sabes cuándo llega el bus, cuándo llega, cuánto te demoras de aquí a allá, cuánto, sí, hay una estructura como mucho más formada cuando uno vive acá, una cierta seguridad en cuanto al trabajo, en cuanto a muchas cosas que no se encuentran allá todavía.
Ya. Estamos Eh, aquí conversando con Andrés Posada, nuestro, bueno, líder, podemos llamarte así, líder comunitario, que ha venido sí, sí. trabajando, bueno, con generaciones, ¿no? Pues porque van jóvenes, adultos y jovencitas como yo también, ¿no? Gente de Sí, generaciones. pues ya los últimos, o sea, en este momento estamos hablando de 13 años del colectivo que inicié yo. Y dentro de eso, el tema de la migración, el hecho de hacerlo con migrantes, el hecho de que sea aquí, para mí esto es como un puerto. Entonces hay gente que pasa y se va y vuelve, hay otros que pasan y no vuelven, hay otros que estamos acá y mantenemos todo eso a flote. Bueno, vamos a, Pero, Andrés, vámonos a una corta pausa y claro, regresamos y vamos a hablar de ese retorno, cómo lograste y bueno, y vamos a entender un poco ese sentimiento de ser reincidente en la migración. Ya perfecto. regresamos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos aquí de vuelta en la tertulia del martes, conversando con Andrés Posada, colombiano, reincidente migrante, y que dirige un movimiento muy interesante. Cuéntanos, te habían deportado, pero eso no te detuvo volverte. ¿Qué pasó y cómo lograste, Mm, pues, afianzarte aquí de sí, nuevo? me deportaron en agosto del 99. Eh, Volví, agosto, llegó diciembre, yo ya estaba desesperado en Colombia. Obviamente es hermosísimo, se levanta uno, el aire, todo es mucho más bonito allá, pero con esa seguridad de qué voy a hacer, de, no sé, de tener trabajo, de tener eso, de siempre uno poderse mover y con seguridad uno decir, bueno, si necesito eso, yo me lo puedo comprar trabajando tantas horas y eso, y allá no se tiene esa misma seguridad. ¿Y la familia? Sí, pues la familia estaba contenta, pero a la vez es eso, de que notaban de que yo no estaba feliz yo como tal. Entonces, bueno, ¿y entonces qué va a hacer? Entonces comencé a buscar la forma de volver. Y esa forma, pues el punto de menos resistencia era a través de Venezuela. Y allá ya me fui y viví una historia ya de 2 años, donde conseguí amigos y personas que me ayudaron a conseguir nuevos papeles y volví a entrar al Reino Unido con esos papeles. ¿Y cómo fue esa transición en Venezuela? Pues difícil porque uno no conoce a nadie. Entonces estuve siempre como 2 años ahí en la frontera, en San Antonio del Táchira. Y allí conocí también a la mamá de mis hijos, por ejemplo, ella me ayudó mucho. Eh, pero sí, fue eso, como un año y medio, 2 años de estar viajando y de estar andando hasta conseguir los papeles venezolanos para poder regresar. Y así fue, así se cumplió. Y ya regresé en el 2002, regresé. Y del 2002, digamos, al 2008 son esos 6 años que fueron con lo que volví en ese momento, yo dije, yo ya tengo que portarme bien, ya no me puedo poner a jugar y que me deporten de nuevo. Entró un periodo que fue de trabajar mucho, de ganar mucho dinero
pero también a la vez de no conocer mucho, de no salir y de encerrarme y entro mucho a jugar el alcoholismo ahí. Me entregué mucho al alcohol. eh, y eso era alcohol y en ese tiempo solo hay un amigo que tuve y que todavía sigue aquí al lado, que es Sebastián Montoya. Pero entonces entre los dos como que esa parte de la migración nos la apoyamos, esa soledad. Eh, y hasta eso cambia solo hasta el momento en que te cuento que conocí a Nueva Generación, que me abrieron la puerta, o sea, me cayó como dedo en guante y ellos me recibieron con los brazos abiertos. Y fue un cambio así instantáneo. Si me hubieras preguntado antes, yo te hubiera dicho, no, yo odio a Londres y Londres me odia a mí también. Era el sentimiento. Pero justo desde ese punto, de verdad que sentí que no, ya tengo. Esa deuda es, yo lo describo como el belonging, el pertenecer, el ser parte de la sociedad y encontrar un lugar donde yo soy parte de la sociedad y donde la sociedad me acepta y, como soy, lo que soy, colombiano, músico, lo que sea. Entonces, de eso para mí es la parte más importante de tratar de que la gente encuentre ese lugar y se sienta así, que pertenece. ¿Cómo fue ese día, ¿no? Donde sentiste ese como ese punto de quiebre cuando llegaste a ese grupo. Háblanos de tus sentimientos, de eso que Mm. viviste. Pues fue eso, fue muy chistoso porque pues llegué, ya llevaba varios intentos y la primera vez fui, pero no, que los drummers no están, que están haciendo una presentación en este lado y tal. Y después de 2 o 3 intentos ya llegué y sí, que hoy vienen. Bueno, llegué temprano y no, entonces me dijeron, espérelos aquí en el Music Room, se llamaba. Eh, y me senté a esperarlos mientras me senté yo, mira, y pues veía instrumentos y de todo. Era un lugar así muy hecho con las manos, como no por un carpintero, pues, sino como algo que se había hecho muy hechizo, digamos. Pero lo miraba era con admiración, yo vea. Y llegó el primero que llegó fue un chico que se llama Choman, que es de Irak, Kurdish Iraqi. Y ese llegó y me dijo, bueno, ya vienen ellos, le voy a enseñar a cómo se toca el llamador. Y comienza a tocar el llamador, el El llamador, tambor. para los que no saben, es un tambor, ¿no? Sí, pero también o sea, en ese momento no teníamos ni siquiera un llamador tambor, que es uno pequeño, no que teníamos tambores, pero entonces lo que me estaba enseñando era qué ritmo lleva el llamador, que es muy simple, es un contratiempo. Y comienza a hacer eso y comienza a cantar la piragua. Y ahí es donde yo digo, un Kurdish Iraqi en Londres me está enseñando a mí cómo tocar la piragua. Para mí eso ya me cambió la percepción de muchas cosas, ya de entrada. Y luego llegaron los otros y fue empezar yo tocaba guitarra, surrumbieaba, como se dice en Colombia, pero no era muy diestro en la música, ¿no? Y todavía no lo soy, no me considero así que sea, uy, no, me gusta y por los laditos, pero eso es lo importante, o sea, el crecer junto con los demás, el crecer y aprender y el transmitir, uno aprender un poquito y como lo estaba haciendo él, que de pronto no sabía demasiado, pero nada más el hecho de sentarse y enseñar lo poquito que se sabe. Esa es una de los puntos que yo me llevé, que me traje de lo que era Nueva Generación a New Tribe. Era eso, la transmisión de conocimiento. eh, yo creo que es de lo más bonito y uno comparte con los demás y crece y se crea familiaridad con los demás. Entonces, para mí esa fue mi primera impresión y lo que más O sea, de ahí para adelante, al otro día ya estaba yo haciendo capoeira, al siguiente día estaba ya pintando, al siguiente día estábamos leyendo libros ¿cómo se llama? En un grupo de lectura. Y ya de todos los días se llenaron y ya no era solo eso, sino traer propuestas. Uy, ¿qué tal si hacemos eso? Y entonces
lo que te digo es, ese belonging se transforma en acciones. Claro. Ya tengo una voz en la que puedo proponer. Y ya el resto es historia, como te digo, el resto es crecer, juntarnos más amigos, crear ideas y siempre estar listo para la creación de ideas. Sí, Como ahora en este como espacio. la música y todo esto, pues no dan dinero, ¿qué hacías tú para poder estar ahí? Eh, pues no, desde ese momento, o sea, ya mucho dejé o sea, ya le di un cierto orden a mi vida también, porque entonces yo ya decidí, no, yo ya no vuelvo a trabajar después de las 6 de la tarde, por ejemplo, o los fines de semana. Y es el darle ese espacio a uno que se sabe en Londres no se puede parar de trabajar, porque pues todo continúa, los biles se los van a pedir, tienes que pagar todo. Pero entonces no es dejar de trabajar y no es tampoco entregarse todo al arte. Para mí ha sido tener un espacio para lo que es pagar los biles y todo, y un espacio para vivir la vida y pertenecer acá. No solo, yo creo que mucha gente solo existe en la migración, solo está ahí y viven el del sueño de que las casas que tienen allá, de lo que ganan, de lo que es, y se les olvida de vivir acá. Y lo peligroso es que en la migración, lejos, la vida yo siento que se va mucho más rápido. Si uno no la sabe vivir, la vida se le puede ir a uno muy, muy rápido para mí. Wow. Entonces siempre ha sido para mí el eso, el vivir, el compartir, el inspirar a otros, inspirarse por otros. Porque esa es otra, cuando empezamos era no había tanto folclore aquí, gente tocando folclore. Había creo que una banda que era con B. Y otros compañeros, otra gente que Luz Mira Serpa, Locandes, era lo poquito latino que había en ese momento. Uno los veía como que, wow, esos son los duros acá. Y hoy en día verlos acá, que son compañeros, sí, que vienen aquí, disfrutan de eso, lo admiran así tanto como los admiramos a ellos. Entonces es crecer eso y juntar esa comunidad que no estaba muy, digamos, la comunidad latina le ha costado unirse acá en Muy bien. Londres. ¿No? Bueno, sabes que nos vamos a la última pausa. Cuando regresemos, Dale. me gustaría que nos cuentes un poco del lugar donde estás, de lo que significa, o sea, que es un lugar, para los que lo preguntan, es un lugar mágico. Para el primero que llega, se asusta. No sé, venimos y regresamos y Sí, hablamos de eso, ¿sí? dale, dale. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos en la última parte de esta tertulia del martes conversando con Andrés Posada, colombiano, líder cultural. Bueno, hemos escuchado esos procesos migrantes tan duros a veces, pero que, como tú dices, el estar unidos hace que las cosas cambien, ¿no? Que se sienta diferente, que sepa diferente, digamos. Claro. Sí, o sea, y se experimenta diferente. O sea, la experiencia de la migración eh, es lo que tú hagas con ella. Pero la verdad es que hay gente que tiene más suerte, hay gente que llega y aún encuentra cosas o trabajos o lugares muy bonitos y otros que no. Acá, en el lugar como hablamos, el Bar Ética como tal, yo creo que mucha gente me ha dicho eso. Menos mal llegué y desde que llegué mismo los conocí, porque conocieron ya no es solo un lugar, sino que conocen una comunidad, conocen esto y lo otro. Se consiguen amigos, se consiguen contactos de todo.
Entonces, en ese sentido, seguimos ayudando a esa pertenencia. Aquí, el Bar Ética como tal eh, es un reencauche de un proyecto antiguo de Nueva Generación. Dos amigos de Nueva Generación fueron los que crearon ese concepto del Bar Ética. Yo lo encontré por suerte, o sea, encontré el letrero y dije, ¿y esto qué? Y ellos me dijeron, no, pues me comentaron del proyecto que tenía. Yo les dije, ¿puedo utilizarlo yo para lo que sigue? Y me dijeron, claro, de una. Y se utilizó el concepto del Bar Ética como un espacio donde hacíamos jam sessions, donde hacíamos exhibiciones de fotografía y pintura, pero más que todo era como siempre fue la sala de mi casa. La sala, siempre íbamos a vivir todos, donde fuera que viviéramos, teníamos en cuenta que necesitábamos una sala grande, que era normalmente mi habitación, porque sabían que, pues, que yo iba a traer gente. Y así empezó, solo en la sala de la casa, a transformarse ya hoy en día, que desde hace 7 años que llegué aquí al Squat, en el norte de Londres, y había un espacio que estaba mal, nos tocó, o sea, hacer un trabajo grande de limpieza, de sacar cosas, de jet washer, de pintar paredes, de, bueno, ir transformándolo. Pero junto con la ayuda de Laurita Villegas, por ejemplo, que la creadora de Nueva Generación, que ella también sigue aquí muy cercana, ella misma no hizo, pero trajo amigos a que nos ayudaran a limpiar, a pintar, a limpiar. Ella misma trajo nuestro primer set de tambores, nos lo trajo de regalo, y desde ahí no se ha parado y han llegado más y más y más talento, más gente con ganas, más gente que viene y queda pues como hipnotizada con el tema de la música, el bullerengue, ya. Y eso, anteriormente todo era cumbia y todo era lo mismo para nosotros. Ya ha llegado gente con mucho más conocimiento, nos han enseñado, hemos tenido maestros de bullerengue, maestros de cumbia, maestros de gaita, que nos han visitado y se han quedado con nosotros acá. Entonces sí, hasta ahora el motivo por el que se creó ese grupo o ese lugar y ese espacio pues se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Cuéntame un Y poco, ¿por qué no lo describes un poco? Porque como te decimos, llegar ahí al Bar Ética, cualquiera con el nombre dirá, ah, es un local, es una cosa así, y se encuentra con unas rejas. Cuéntanos, sí, describe bueno, un poco para el que no bueno, sabe, no ha llegado allí. como decía, es un squat. No sé si en español le llaman ocupas. Pero en sí eso, en Inglaterra es legalmente permitido el ocupar lugares comerciales que estén abandonados. Sí, no es ilegal. Sí, sí, eso tiene sus reglas. Ese lugar ha estado abandonado por mucho tiempo. Y es un lugar grande y de todo el cual tenemos solo una porción del espacio. Como se ha definido desde el principio, como lo hemos definido, es de que iba a ser no un bar para la calle, no un bar para la gente como tal, sino que es el bar donde los creativos de Londres nos reunimos para crear. Cuando entras, como dices, está lleno de rejas, y cuando entras, pues hay bicicletas, hay cosas tiradas, hay gente que tiene guardadas cosas, se ve un poco, wow. Parece un Raro. taller de reparación, parece taller de reparación. Sí, pero pues cuando cruzas todo y llegas ya al espacio, la mayoría de la gente tiene esa reacción de, oh, ok, esto no me lo esperaba, ya cuando han pasado todas esas barreras y ya entran al espacio que pues está decorado con arte de mucha gente que ha pasado por acá. Tenemos, digamos, una colección de arte de nuestros propios artistas. Y lo seguimos haciendo, o sea, tenemos una pared que siempre se utiliza para cuando alguien tiene un nuevo trabajo y lo quiere mostrar, están bienvenidos. También hacemos proyecciones,
para la gente que hace video. O sea, no es solo la música. La música ha sido una parte muy grande y se ha vuelto una parte muy grande de lo que hacemos, pero no es lo único. La idea es de darle el espacio también a otros artistas. Sí, hemos tenido gente que hace Tú graffiti, vives allí, ¿no? pintura. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste a Bar Ética? ¿Cómo son tus días allí? Eh, ¿Vives solo? ¿Vive más gente que tú? pues en el squad somos 25, pero en este espacio es casi como digamos que un flat dentro del mismo squad. Es un poco aparte. Si lo ven, las puertas son como de congelador, son las puertas así de gruesas. Entonces, digamos que sí, si yo quiero, nada más me encierro y no escucho nada de lo que pasa afuera. ¿Vives en tu nevera? Sí, exacto. Aquí comparto con mis hijos, viven aquí al lado, en otra habitación. Digamos que el Bar Ética como tal es literalmente mi living room y yo tengo una habitación en el otro lado, que es también igual de grande. Digamos que las dos cosas, a veces el tener la gente constantemente puede ser también overwhelming, ¿no? Puede también ponerte a toda hora. Y he pasado por ambas, como el de tener y no tener gente, después también no tener gente, es como que, entonces, ¿para qué eso? Entonces, sí, es en ese balance. Entonces, aquí en este momento tenemos los miércoles, jueves y viernes, martes, miércoles y jueves. Hasta ese momento están fijos. Los martes vienen las Wichas, los miércoles viene Acolá y los jueves viene el London Gaita Club, que es viento suelto. Y entonces tenemos dividido eso y ya cuando hay bandas que necesitan practicar, cuando hay bandas que necesitan ensayos, me llaman y hacen el booking del espacio también. ¿Y de esto se vive o es algo altruista totalmente? Yo acá hasta el momento lo que hemos manejado, a mí no me gusta el tema de que hay que cobrar por horas no, con las bandas y los artistas lo que siempre se ha arreglado es el trueque. Entonces, ellos vienen, practican y de todo, pero es con la condición de que en el futuro, cuando haya un evento o haya algo para hacer, entonces toquen pues a cambio del espacio. Ay, qué rico. Y la familia, me hablas, tus hijos están contigo, también son músicos. ¿Cómo has logrado combinar esta vida, digamos, de bohemia? Sí, pues digamos que ellos todavía están encontrándose ellos mismos, a mí no me gusta forzar nada así en cuanto a la música y el arte porque no tienen que encontrarlo, entonces ellos todavía están como en la búsqueda, no les he visto mucho interés en la música todavía, más en el dibujo y la pintura. También, ¿no? Pero ahí van, están todavía como ambientándose a lo que es Londres, a lo que es la migración. Sí, pero sí están contentos. ¿Y qué es ser papá después? O sea, porque ellos estaban en Venezuela, ¿no? No, ellos están en Colombia con mi Estaban en madre. Colombia, ok. Ujú. ¿Y cómo fue eso? Sí, la pandemia, pues ella murió pues ya ellos no podían quedar solos allá. Eso fue en el 2021 y vinieron a Londres en medio de la pandemia. Y sí, pues es algo porque pues ellos crecieron allá 15 años sin vernos, bueno, sin realmente pues En la convivencia. convivir. Ujú. Entonces es un tema que no es fácil y jóvenes ya grandes, pero se ha ido viviendo y es como conocernos de nuevo, realmente, aprender a conocerse de nuevo y ahorita en este momento pues ya están mucho más contentos, ya el tema de tener trabajo y ganar dinero y llegar el fin de semana y yo puedo hacer lo que quiera, cuando no estaban acostumbrados a eso, a tener el dinero disponible y más en Londres,
Entonces ya es mucho de Comic Con, mucho de Anime Con, de gaming. Lo han disfrutado mucho, yo creo. Son dos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué se siente ser papá hoy? Mm, pues depende, no sé, o sea, es difícil ver el mundo como está y ser papá hoy no es, sí, no pareciera que fuera el momento para ser padre. Eh, sí, el mundo está muy patas arriba, mm, pero pues ya uno, ya siendo padre, ya teniendo los hijos, uno aquí de todo, sí queda el eso de enseñarles pues a luchar por lo que está bien, sino de no tragarse las cosas porque sí, porque el mundo es así, sino de eso, expresarlo, de, de, de sí, de explorarse a sí mismo para entender, venga, qué es lo que sí, el mundo como está, como lo estoy experimentando yo desde mi propio ser, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que en ese sentido sí tengo muchas charlas con ellos, con mis hijos. Y tengo otro menor que vive en Alemania, que Wow. tiene 10 años, Jana. Sí, es otra experiencia diferente. Él estuvo conmigo hasta los 5 años y luego se fue a vivir a Alemania. Entonces han sido dos experiencias de paternidad diferente. Hermoso. Mira, ya para este cierre, quisiera que nos contaras un poco el Andrés Posada de hoy con ese Andrés de 19 años que dejó por primera vez Colombia y luego esa reincidencia. ¿Qué le dirías a ese niño, a ese joven que dejó Colombia, que luego se va para Venezuela, todos esos procesos? Hoy, ¿cómo se siente ese Andrés frente a ese otro Andrés? No, pues si le pudiera decir algo sería confíe, confíe en la vida, sí. Porque no, yo creo que todos los pasos que me ha tocado dar, todo lo que he vivido, no desearía nada de eso. Creo que ha sido una experiencia muy bonita, una vida muy bien vivida, eh, en el sentido de que a veces la gente cree que quisiera saltarse los momentos difíciles, pero no. Esos son los que lo hacen a uno, esos son los que lo forman a uno. Entonces, no, sí, eso le diría, confía en la vida. Y a los que se acercan a ti hoy, a la comunidad, alguna cosa que les quisieras decir, a esos Mm, migrantes que Pues, están. pues a la gratitud inmensa de eso, de que lleguen y confíen eh, en, en lo que hay acá, que ven, porque no es solo confiar, sino que todo el mundo viene también con un ladrillito para poner, algo para adherir, algo para compartir. Entonces, gratitud. Eso es todo lo que tengo para las personas que colaboran, pasan y vienen acá. Así sea nada más a divertirse, a la vez se están poniendo. Sí. Bueno, yo me estoy tomando aquí un cafecito de un amigo nuestro, de Mauricio Jaramillo, Jaramillo Café. No sé qué te estás tomando tú. No, todavía me quedan un café que nos trajeron de Salento, unos amigos que estuvieron gaiteros también, Estado Sambo. Tienen su propia finca allí, tienen su propio café también y nos trajeron unas buenas bolsas de café, entonces todavía estamos aperados de café colombiano. Café colombiano, no italiano, ¿no? No, eso no existe. No existe. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido una tertulia No, a ti. especial. Muchas Gracias. gracias. Qué rico poder hablar contigo y sentirse orgulloso uno de ese trabajo bonito que está ahí como abajo, como pareciera que no está, pero está, ¿no? Sí, bueno, sí, y no necesita, o sea, después de que la gente sienta, después de que la gente venga, no es que se necesite mucha proyección. Es bueno, pero no es lo necesario. Lo necesario es que la gente se sienta bien, que se sienta que pertenece. Así es. Bueno, y a nuestros amigos tertulieros les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Tómense un cafecito y sean amigos.
Hasta luego y muchas gracias.